causada por la transferencia placentaria de anticuerpos maternos IgG que reconocen antígenos en los eritrocitos fetales, y pues estos anticuerpos pueden llegar a provocar hemolysis y anemia en el feto o en el recién nacido. En cuanto a la epidemiología, la incidencia estimada es de 3 a 80 por cada 100.000 nacimientos. Y en México, la enfermedad hemolítica del recién nacido es responsable del 0.33% de la mortalidad neonatal. Y se estima que aproximadamente 1% de la población indígena y cerca del 3% de la población mestiza tienen factor RH de negativo. Es más frecuente en madres RH de negativas y con fetos RH de positivos. Y el 55% de los padres RH positivos que sean heterocigotos pueden tener hijos RH de negativos, ya que la transfusión feto-materna solamente va a ocurrir el 50% de los embarazos, y pues esto va a reducir la posibilidad de la inmunización. En cuanto a la etiología inmunológica, pues es importante saber que se producen aloanticuerpos que la madre genera por o exposición previa a la sangre RH positiva, ya sea por embarazos anteriores o por transfusiones, o debido a hemorragias fetomaternas espontáneas o inducidas, ya sea por una amniocentesis, trauma, parto, aborto, etc. Es importante saber que existen alrededor de 600 antígenos dispuestos sobre la membrana eritrocitaria. No me voy a meter mucho acerca de antígenos, anticuerpos, pero sí quiero dar una breve introducción para saber por qué es importante. Porque estos antígenos pues, nos permiten clasificar a nuestros eritrocitos dentro de los grupos sanguíneos. Y actualmente existen alrededor de 45 sistemas de grupos sanguíneos, de los cuales 2 pertenecen a grupos mayores. A grupos mayores me refiero a que tienen mayor inmunogenicidad, y 43 de ellos tienen menor inmunogenicidad. Los antígenos eritrocitarios son proteínas o carbohidratos que se presentan en la superficie de todos los glóbulos rojos, y el sistema inmune los puede reconocer como propios o extraños. Entonces, si una persona no tiene un antígeno específico y se expone a él, ya sea por transfusión o el embarazo, pues puede formar anticuerpos contra ese antígeno, y a esto se llama aloinmunización, ¿okay? Que esto es bastante importante para nuestra fisiopatología de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Y bueno, en cuanto a los sistemas que hay de los grupos sanguíneos, existen varios, pero voy a hablar como de los más importantes y un poquito más comunes y importantes en cuanto a patologías, como es el sistema ABO. Que del sistema ABO tenemos, como ya sabemos, a los antígenos A, al antígeno B, al antígeno AB, o al U, al antígeno, O o U0, y naturalmente, las personas tienen anticuerpos IgM contra el antígeno que no poseen en este sistema. Luego también existe el sistema RH, que en el sistema RH o el sistema Rhesus incluye varios antígenos, como es el D mayúscula, el C mayúscula, el C minúscula, el E mayúscula o el E minúscula. Y es muy importante, ya que aquí se encuentra el antígeno D. Y pues una persona RH negativa quiere decir que pues no tiene el antígeno D. ¿Okay? Y también está otro sistema, que es el sistema KEL, que en estos vamos a encontrar el antígeno K, que en K mayúscula, o el antígeno K minúscula, y aquí podemos ver que los anticuerpos anti-K son también de tipo IgG. Esto es muy importante para la fisiopatología, que más adelante lo voy a comentar. Entonces, pues como les comenté, hay diferentes sistemas, de los cuales ahorita les hablé, es de que los antígenos, los sistemas principales es ABO, RH, que también está el DUFI, y hay otros más, pero los que van a ser importantes para ahorita para la fisiopatología, que es lo más común, es el ABO, que es en frecuencia es muy común, y su riesgo de enfermedad hemolítica en el recién nacido
pues es leve, ya que el tipo de antígeno es normalmente llega a ser más el IgM, y el IgM, recordemos que pues no puede atravesar la barrera placentaria. El RH es, en cuanto a frecuencia, es uno de los más comunes en cuanto a la fisiopatología, y pues el riesgo de la enfermedad hemolítica del recién nacido va a ser grave. Y el tipo KEL, también el tipo de anticuerpo que se va a observar es IgG, es menos común, pero es uno de los más graves también que se puede presentar en la enfermedad hemolítica del recién nacido. Y pues existen otros como el Dufy-Kid, MNS, Lutheran y Diego. Y bueno, ya en cuanto a la fisiopatología, pues vamos a ver que van a haber paso de anticuerpos maternos IgG al feto, pero cabe destacar que es importante que de ese anticuerpo IgG, las subunidades que es IgG1 y IgG3 son las que van a estar mayormente implicadas en esta fisiopatología, debido a que estos son como más hemolíticos, tienen como mayor potencial hemolítico, sobre todo el IgG3, y bueno, menos común pero más grave el IgG1. Entonces pues va a haber el paso anticuerpos maternos, IgG al feto. Los anticuerpos van a atravesar la placenta y van a atacar a los eritrocitos fetales con antígenos extraños heredados del padre. Posterior a esto, pues va a haber destrucción de los eritrocitos fetales y se va a dar principalmente por hemólisis extravascular. ¿Esto qué quiere decir? Que vaso e hígado pues van a estar presentes en actividad. Por lo tanto, al haber una hemólisis extravascular, vamos a ver obviamente pues crecimiento de hígado y vaso. Si llegara a ver anticuerpos KEL o anticuerpos GP, pueden bloquear la serie eritroide, y esto es muy importante, ya que una de las características pues más bonitas de la fisiopatología es que está un evento que se llama eritroblastosis fetal, que esto es lo que da todas las características patológicas de esta enfermedad, con todas sus consecuencias, como puede ser la anemia con los eritroblastos, o sea que va a haber muchos eritroblastos en sangre fetal. Va a haber también pues la eritropoiesis extramedular, que es lo que comentaba, que se agrandan vaso e hígado. Y pues si la anemia es muy grave, pues va a haber hidropesia fetal, que es un edema generalizado en todo el cuerpo del feto. Va a haber insuficiencia cardíaca fetal. Por lo tanto, clínicamente lo podemos ver, gracias al ginecólogo nos van a comentar que va a haber disminución de movimientos fetales, el flujo Doppler va a disminuir y puede terminar pues en muerte fetal. Ya en el recién nacido, como hay una hemólisis, pues se van a destruir estos eritrocitos, va a salir a la circulación hemoglobina. Entonces esta hemoglobina, la liberación de esta, la va a transformar a bilirrubina, se va a ir a la circulación materna, va a pasar al metabolismo del hígado materno, y por lo tanto nace el niño. Las bilirrubinas se pasan a la circulación neonatal, pero pues como sabemos este hígado está inmaduro, entonces no vamos a poder tener una bilirrubina conjugada, y por lo tanto pues vamos a tener riesgo de que haya una hiperbilirrubinemia grave a tal grado de pues tener kernicterus. ¿Okay? Entonces, para el diagnóstico y estratificación de la enfermedad hemolítica del recién nacido, es importante saber, creo que ya todos sabemos, que a todas las embarazadas se les debe realizar su tipificación ABO con su RHD, la prueba de Kühn indirecta, identificar especificidad del anticuerpo y la titulación de y determinar el genotipo del padre. Si ya sabemos que son fetos con riesgo de genotipificación fetal no invasiva, se puede checar el ADN fetal libre en sangre materna para poder ver la titulación de estos anticuerpos. En cuanto ya la evaluación fetal, o sea, también hablando un poco del tratamiento prenatal, que el tratamiento prenatal, el objetivo es
evitar la muerte fetal por la anemia severa que puede tener el feto. Tenemos nuestros anticuerpos. Si el título de estos anticuerpos alcanza niveles de una relación 1,16 dilución, a 1,32, se inicia ya una vigilancia fetal. ¿Cómo inician esta vigilancia fetal los ginecólogos? Tienen que observar, por medio del Doppler, la velocidad de la arteria cerebral media, y con esta pueden valorar la anemia fetal. Si el pico sistólico es mayor a 1,5, se sospecha de anemia moderada severa. Si hay una anemia severa y el feto, es menor de 32 semanas de gestación, se debe de realizar una cordocentesis para poder hacer una transfusión intrauterina que se administra por cordón umbilical bajo guía ecográfica por el ginecólogo, y se puede repetir de 2 a 3 semanas hasta la semana 35. Ahora, ¿cómo es esta transfusión intrauterina? Y tiene requisitos para indicarla. Tiene que ser una edad gestacional que abarca desde las 18 semanas de gestación, mayor a 20 semanas. Tenemos que obviamente tener acceso a una unidad fetal especializada con nuestro subespecialista materno-fetal. La sangre debe de ser ORHD negativa, tiene que ser irradiada, fresca, leucorreducida, y este paquete tiene que tener un hematócrito alto de 70 al 80%, y el paquete debe ser menor a 5 días. La cantidad de sangre a transfundir en una transfusión intrauterina depende del peso estimado fetal, el hematocrito fetal inicial, del hematocrito de la sangre donada, que es del 70 al 80%, y del deseado, que usualmente va del 40 al 50%. Hay una fórmula para calcular el volumen que nosotros deberíamos de administrarle a este feto, que esto pues normalmente lo hacen los subespecialistas en materno-fetal, pero es un volumen igual a hematocrito deseado menos el hematocrito fetal entre el hematocrito del donante por el volumen fetal estimado. Hablando con un médico de medicina fetal, me dice que la constante del volumen fetal estimado, depende de dónde leamos, va a ser por 0,14 o por 0,12. Y en la práctica me comentaba que se administran entre 10 a 60 mililitros por sesión, dependiendo pues del caso de este paciente. En cuanto a la hidropesia fetal, que puede ser detectada por ultrasonido, que como ya les comenté es un edema generalizado, entonces va a haber una acumulación anormal de líquidos en al menos 2 compartimentos fetales para poder nosotros decir que es una hidropesia fetal. Y pues puede ser ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, edema cutáneo generalizado, que el edema cutáneo generalizado se puede expresar como mayor a 5 milímetros. Y además también se puede observar mediante el ultrasonido una placenta engrosada, y pues puede haber polidramios. Y esto es un signo de anemia fetal severa en la enfermedad hemolítica. En cuanto si el paciente, el feto, es menor a 18 semanas de gestación, sí se puede hacer algo. Podemos administrar una plasmaféresis materna más inmunoglobulina intravenosa para pues obviamente disminuir anticuerpos maternos cuando la transfusión intrauterina pues no está disponible como pues la terapia puente para que pues el bebé pueda nacer. Y pues se tiene que administrar 1 gramo por kilo desde la semana 12 a la 20 o hasta la semana 28-30 hasta que pues ya no sea necesaria. Esto obviamente con las mediciones Doppler, de la cerebral media. Doctora, aquí los recambios las plasmaféresis de esas pacientes es menos el volumen sanguíneo del bebé, ¿o es tomando en cuenta la volemia del bebé en la mamá? Fíjate que no sé. Porque si lo tomamos el peso completo de la mamá, estaríamos tomando también el volumen sanguíneo del bebé. Sí, a mí lo que me comentaba el médico materno-fetal, me decía que, siempre hagan lo del feto, pues. Es junto a la volemia fetal. Así es. Porque en las PTT sí se resta el volumen fetal. El bebé. Ajá. Más o menos la edad gestacional. Y no sé cómo lo hagan, la verdad.
Pero también cómo la pueden individualizar o separar. O sea, finalmente va a circular también. Pues sí, Así es. o sea, no es como en los trasplantes que eliminan el corazón, o sea, va a circular finalmente. Y bueno, ya hablando del tratamiento postnatal, que aquí pues el objetivo va a ser prevenir y tratar las complicaciones de la hemólisis. Como sabemos, obviamente se le va a dar un soporte general a este bebé en cuanto nazca. Inmediatamente pues tiene que ir a su unidad de cuidados intensivos neonatales. Tiene que haber control térmico, hidratación, aporte calórico, control estricto de glucosa, lo menos posible de, pues como siempre nos han dicho, de estresar al paciente, ¿verdad? En cuanto nace el paciente debemos indicar la fototerapia intensiva. Se inicia el nacimiento. Si hay un riesgo alto, se usa luz azul de alta intensidad, se aplica de forma continua y pues va a ser obviamente eficaz para pues disminuir la bilirrubina no conjugada. En cuanto a la inmunoglobulina intravenosa, se indica cuando hay evidencia de la hemólisis activa, o sea, anemia más la hiperbilirrubinemia, y la bilirrubina está cerca del umbral de exsanguíneo transfusión. La dosis habitual es de 500 miligramos kilo a 1 gramo kilo y puede repetirse cada 12 horas si es necesario. Y esto pues obviamente va a disminuir la necesidad de la exsanguíneo transfusión en un 50%. Aquí nomás. En las guías NICE de tratamiento de hiperbilirrubinemia te dice que inicies la inmunoglobulina, pero que el inicio de la inmunoglobulina no debe retrasar el tratamiento con la sanguíneo transfusión, porque es muy común que primero le den chance a la inmunoglobulina y después iniciar la... Ajá. Y en cuanto a la exsanguíneo transfusión, pues hay indicaciones. La bilirrubina supera el umbral para la exsanguíneo transfusión, el fracaso de la fototerapia y la inmunoglobulina intravenosa, la anemia severa pues con inestabilidad hemodinámica. Y bueno, los objetivos de esta va a ser pues eliminar obviamente los anticuerpos maternos, disminuir la bilirrubina y reponer pues eritrocitos compatibles. Las características de la sangre que se deben de utilizar en una exsanguíneo transfusión es glóbulos rojos O negativo irradiados frescos, igual un paquete, algunos dicen 5 o 7 días, pero menor de 5 días, cruce compatible con la madre del recién nacido, y pues esto se va a administrar por vía umbilical, por su cateterismo umbilical. Obviamente pues también vamos a vernos en la necesidad de realizar transfusiones simples en caso pues de la anemia leve moderada sin la hiperbilirrubinemia. Ya pues es lo mismo, los glóbulos rojos, que nos quede claro, son concentrados sobre HDL negativos irradiados, y se indica si la hemoglobina es menor a 10 o que tenga el paciente síntomas de hipoxia. En cuanto al seguimiento, pues obviamente vamos a tener que, dependiendo, ¿verdad?, de la hiperbilirrubinemia del paciente, vamos a tener que tener un control de bilirrubina de 4 a 6 horas. Tenemos que tomarle su VH con sus reticulocitos y pues posterior al alta o en el momento de que está ahí el paciente, pues una evaluación auditiva y neurológica por el riesgo de kernicterus que tiene el paciente. Ahora, en cuanto a la prevención, ya la puse al final, pero pues no menos importante, es importante saber que tenemos que utilizar la inmunoglobulina RH en madres, RH negativas. Se tiene que poner a las 28 semanas dentro de las 72 horas posparto si el neonato es RHD positivo, y tras procedimientos invasivos, ya sea posterior a un aborto, algún traumatismo, algún tipo de hemorragia durante la evolución del embarazo. En la transfusión debemos evitar unidades con antígenos inmunogénicos, como ya habíamos hablado, el KEL, y en mujeres de edad fértil. En cuanto a la prevención secundaria, pues los embarazos con anticuerpos, pues tenemos que estar vigilando estrechamente a la paciente con la titulación de estos anticuerpos para estar haciendo cada cierto tiempo el Doppler de la arteria cerebral media, y eventualmente, si llega a necesitarse, pues la transfusión intrauterina. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Y
respecto a cuándo poner las fototerapias desde un inicio, desde que tú sabes que Sí, existe sí, esa situación. claro, sí, existe el alto riesgo de debemos de iniciar la fototerapia intensiva. Y ¿qué hay respecto a los pacientes que se han sometido a transfusiones, mujeres en edad fértil, RH negativas con algún tipo de hemocomponente que no sea negativo? Ejemplo, plaquetas. Pues tienen mayor riesgo, así es. Entonces sí deberíamos, bueno, se debería de, ¿cómo se dice? De poner el RHIG Desde el primer embarazo. desde el primer embarazo, así es, porque tiene paciente mucho riesgo. inmunizada. De hecho, las guías, algunas de las guías comentan que, sobre todo en nuestros pacientes mujeres en edad fértil o que van a ser mujeres en edad fértil, que las transfundiste con plaquetas O positivo, que las debes vacunar, poner el RODAM desde el momento de la transfusión, ¿verdad? Pues hay que tener ese antecedente bien claro de si no es una niña que en algún momento tuvo alguna transfusión de ese tipo, porque aunque sea el primer niño, tiene ese riesgo. Sí, ¿sabes? Creo que había levantado la mano. ¿Algún comentario, alguna duda? Pues esto es súper común, lo manejan también los neonatólogos que poco nos hablan, pero yo le comentaba ayer a Pau, ¿qué tal? Y te toca trabajar en un IMPER y vas a ser la hematóloga de esos casos, ¿no? Entonces, pues hay que tener el conocimiento Y de... más que nada, ¿qué unidades debemos nosotros recomendar o si estamos en un banco de En sangre, el banco. pasarlo? Sí, y hacer el fenotipado completo, porque como ya lo dijiste, hay tres sistemas mucho más importantes, pero hay otros que no se investigan y son esos niños que ictericia y aparentemente no hay ni compatibilidad de grupo ni RH, pero no se ha hecho el genotipado como el fenotipado. Bueno, completo. es justo lo que le comentas, es que si aquí los fenotipan a todos los paquetes de sangre, porque, bueno, según esto sí debería de hacerse en todos lados, pues para este tipo como de urgencias. No sé aquí cómo lo estén haciendo, por supuesto que tú fuiste al INP, platícanos allá cómo lo hacen. Pues allá lo hacen por gel y ya es en equipo automatizado el inmunofenotipado y lo hacen principalmente para el grupo RH y el grupo KEL. Casi todas las unidades están inmunotipificadas de los antígenos C mayúscula, C minúscula, E mayúscula, E minúscula y JK mayúscula y JK minúscula. Casi todas están así. Pero más que nada el grupo que los guardan más para los niños que ya tuvieron una reacción previa. O sea, no todos los se fenotipifican para qué, pero sí para RH sí los fenotipifican. Yo creo que aquí es como en el viejo, y nosotros en el viejo más o menos el 10% de los paquetes globulares es fenotipan. O sea, ellos se estandarizan y el 10% de todos los que es donadores les hacen fenotipo extendido. Pero al otro resto solamente les hacen ABO y RH. Y pues aquí no olvidar también estudiar al papá, porque muchas veces es nada más a la mami y el papá pues nos olvidamos, ¿no? De que también tiene Su parte de... su participación. Su gran participación. Sí, sí. ¿Algo más, chicos? Aquí hemos tenido niñas que nos faltará como informarles. Recientemente está hospitalizada una niña O negativo, ¿te acuerdas, verdad? No, Sí, Jennifer. Sí. Más bien, Ya se fue, creo, ¿verdad? Sí, le Ajá, pasaron Ajá, positivos, creo. ¿Y si le pusieron el RODAM? No. ¿Y qué entidad tenía, qué patología? tiene